Bienvenida, bienvenido. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti sabe que es un buen momento. El momento de soltar algo que has cargado durante mucho tiempo. No te pido que hagas actividades ahora. No tienes que hacer esfuerzo físico. No tienes que resolver nada. Solo permítete escuchar y dejar que estas palabras lleguen a los lugares donde todavía duele. Vamos a hablar de una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Más difícil que perdonar a alguien que te hizo daño. Más difícil que pedir perdón a otros. Vamos a hablar de perdonarte a ti mismo. Y antes de que tu mente diga, eso no es para mí, o yo no necesito eso todavía, o yo no merezco perdón todavía, solo te pido que sigas escuchando. Porque esa voz que dice que no mereces el perdón, es precisamente la voz con la que tenemos que trabajar ahora. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Siente el peso de tu cuerpo donde estés descansando. Nota cómo la superficie te sostiene y las tensiones se relajan. Respira profundo. Inhala lentamente. Y exhala, dejando ir la tensión del día. Lo que llevas contigo. Todos llegamos al final del día cargando algo. A veces es algo pequeño. Una palabra que no debiste decir. Una decisión que salió mal. Una oportunidad que dejaste pasar. Y a veces es algo mucho más grande que persiste dentro de ti. Algo que sucedió hace años, o incluso décadas, y que todavía se siente fresco. Todavía duele. Todavía aparece sin aviso. Hay personas que cargan con el peso de haber fallado a alguien que amaban. Hay personas que cargan con el dolor de haberse distanciado de sus seres queridos. Hay personas que cargan con el remordimiento de haber vertido palabras hirientes. Hay personas que cargan con decisiones tomadas desde el miedo, desde las presiones sociales, desde la ignorancia, desde la desesperación. Hay personas que cargan con versiones de sí mismas que ya no existen, pero que no han podido dejar ir. Y esa carga tiene un nombre. Se llama culpa sin resolver. La culpa, cuando aparece naturalmente después de cometer un error, tiene una función valiosa. Nos dice, hiciste algo que no debiste hacerlo, no corresponde con quien realmente eres. Es una brújula moral. Nos invita a reparar, a aprender, a crecer. Pero cuando la culpa se queda, cuando se convierte en una habitante permanente de tu mente, deja de ser una brújula y se convierte en una jaula. Y hay algo importante que necesitas escuchar. Vivir dentro de esa jaula no te hace mejor persona. No repara lo que se rompió. No devuelve lo que se perdió. No protege a nadie. Solo te consume a ti.
Piensa por un momento en alguien a quien quieres mucho. Alguien que cometió un error contigo y que se ha castigado durante años por ello. Alguien que no ha podido perdonarse. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Le dirías que merece seguir sufriendo? ¿Que el castigo eterno es la respuesta? ¿Que nada de lo que haga podrá liberarla de esa culpa? Probablemente no. Probablemente le dirías que ya es suficiente. Que ya pagó su culpa. Que todavía puede vivir una vida plena. Ahora te invito a que empieces a hablarte a ti mismo con esa misma compasión. El error no eres tú. Hay una confusión muy común que nos hace mucho daño. Confundimos lo que hicimos con lo que somos. Cometí un error se convierte en soy un error. Hice daño se convierte en soy alguien dañino. Fallé se convierte en soy un fracaso. Y esa confusión es el origen de casi todo el sufrimiento que viene por no perdonarse. Porque cuando crees que eres el error, no le ves sentido al perdón. No lo consideras como una opción. ¿Cómo perdonar algo que forma parte de ti? Si sientes que el problema eres tú, la única solución parece ser atormentarte, castigarte, esconderte o huir. Pero eso no es verdad. Tú no eres tus errores. Eres el ser humano que los cometió y que todavía está aquí, todavía consciente de lo ocurrido, todavía capaz de sentir, de aprender, de cambiar. Un árbol que pierde hojas en otoño no se convierte en un árbol muerto. Sigue vivo, guarda energía en sus raíces, tiene la capacidad de florecer de nuevo. Los seres humanos somos criaturas increíblemente complejas. Tendemos a tomar decisiones basadas en la coyuntura de ese instante, en lo que sabemos en ese momento, en el dolor que sentimos en ese momento, en las presiones emocionales de ese momento, en el miedo que tenemos en ese momento. Y muchas veces, esos argumentos son insuficientes. Esa comprensión del momento es limitada y sesgada. Pero esa sensación, ese dolor es demasiado grande y nos presiona a tomar una decisión. No estoy diciendo que tus errores no importan. Estoy diciendo que los cometiste siendo quien eras en ese momento, con la coyuntura y las sensaciones de ese entonces. Y hoy eres alguien diferente. Alguien que aprendió y sabe más. Alguien que ahora siente diferente. Alguien que, si pudiera volver atrás, tal vez cambiaría las cosas. Eso no borra lo que ocurrió, pero sí cambia lo que significa para ti ahora. Lo que el autoperdón no es.
Antes de continuar, quiero aclarar y enfatizar algo que quizás tu mente ya está pensando. Perdonarte a ti mismo no es decir que lo que hiciste estuvo bien. No es minimizar el daño que causaste. No es olvidar. No es darte permiso para repetirlo nuevamente. El autoperdón no es deslindarse de la responsabilidad de tus actos. Es todo lo contrario. El autoperdón es decir, reconozco lo que hice. Lo comprendo con claridad. No lo justifico. Y aún así, decido no destruirme por ello. Es reconocer que puedes hacerte responsable de lo sucedido sin castigarte eternamente. Que asumir la responsabilidad por lo que pasó y la compasión hacia uno mismo pueden coexistir. Que cargar con la culpa no es lo mismo que ser una buena persona. De hecho, quiero que consideres algo interesante. Cuando te consumes en la culpa, ¿a quién estás sirviendo realmente? ¿A las personas a quienes pudiste haber dañado? ¿Les ayuda en algo que tú sufras? O quizás el autocastigo es, en cierta forma, una manera de sentir que estás pagando, sin realmente hacer el trabajo de reparar, de cambiar, de crecer, de superar. No lo digo para atacarte. Lo digo porque vale la pena preguntarse con honestidad. A veces el sufrimiento interno se vuelve una forma de no hacer lo que de verdad se necesita. El perdón genuino hacia uno mismo comienza cuando dejas de castigarte y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer para repararlo? ¿Qué cosa puedo hacer diferente ahora? ¿Quién quiero ser a partir de ahora? Ese es el camino a seguir. Ese es el cambio que se requiere. El momento que te define. Hay momentos en nuestra vida que se quedan grabados como si fueran el único capítulo del libro. Un momento de debilidad. Un momento de crueldad que no entiendes cómo fue posible en ti. Un momento de cobardía, de confusión. Un momento de descuido que tuvo consecuencias enormes. Y a veces la mente vuelve una y otra vez a ese momento, como si necesitara sentirlo, para volver a experimentar ese dolor, revisarlo, analizarlo, como si hacer eso pudiera cambiarlo. Pero ese momento no refleja quién eres realmente. Porque se trata de un instante, es una parte del capítulo, no el libro entero. Piensa en todos los momentos de tu vida que no fueron ese que te atormenta. Los momentos que sí acompañaste y apoyaste a alguien porque te importaba. Los momentos que elegiste bien, aunque nadie lo viera, actuaste correctamente. Los momentos que seguiste adelante a pesar del miedo, sacaste mucho valor. Los momentos que amaste, aunque fuera de manera imperfecta,
pero abriste tus sentimientos. Los momentos que te levantaste después de caer, no te rendiste. ¿Por qué ese momento de error tiene más peso que todos los demás? No porque sea más verdadero o importante que los demás, sino porque la mente herida tiende a aferrarse al dolor, volver a tocar la herida, como si fuera evidencia de algo fundamental sobre ti. Por supuesto que no lo es. Eres la suma de todo, absolutamente todo lo que has vivido, sentido, elegido y aprendido. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, también eres alguien que quiere ser mejor. Alguien que se preocupa lo suficiente para buscar el camino del perdón para ti mismo. Eso también dice mucho sobre ti y quién eres realmente. Las versiones de ti que han existido. Hay algo que pocas veces reconocemos. No somos la misma persona a lo largo del tiempo. Tú a los 15 años no eras el mismo al día de hoy. Tú en medio de una crisis no eres el mismo cuando estás en calma. Tú con el corazón roto no eres el mismo con el corazón sano. Tú sin las herramientas que tienes hoy no eres el mismo cuando sí las tiene. Y sin embargo, nos juzgamos como si siempre hubiéramos sabido lo que sabemos ahora. Como si la versión actual de nosotros, con toda su comprensión y perspectiva, debiera haberlo sabido entonces. Eso no es justo para ti. Imagina juzgar a un niño de 8 años con los estándares de un adulto de 35. O juzgar a alguien que nunca aprendió a nadar por no haber podido cruzar el río nadando. La versión de ti que cometió ese error estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Con lo que sabía. Con lo que sentía. Con lo que le habían dado, con las cicatrices que ya cargaba. ¿Puedes encontrar algo de compasión para esa versión de ti? No para justificar lo que hizo, sino para tratar de entender por qué se actuó de esa manera. Para ver al ser humano que estaba luchando, como a todos nos ocurre. Esa versión de ti ya no existe exactamente como era entonces. Ha evolucionado. Ha sufrido. Ha aprendido. Y la versión que eres hoy merece vivir libre de la condena que le impones a la versión de entonces. La historia que te cuentas. Nuestra mente es una narradora incansable. Todo el tiempo está construyendo historias sobre lo que ocurre. Sobre quiénes somos. Sobre lo que merecemos. Sobre lo que queremos ser. Y a veces la historia que te cuentas sobre ti mismo es muy dura. Soy alguien que decepcionó a quien amaba. Siempre arruino las cosas importantes. No puedo confiar en mí mismo.
las cosas saldrán mal. Soy egoísta, frío, débil, lo que sea. Las historias, ideas que va repitiendo la mente son poderosas, porque con el tiempo se las asume como reales. Por eso repetir historias negativas es peligroso, nos va dañando como si fueran hechos reales. Pero no son hechos reales. Son interpretaciones que se van encarnando muy profundo. Son el resultado de tomar ciertos momentos complicados, ciertos errores, ciertas miradas de otros, y construir con ellos una falsa identidad. Pero las identidades pueden cambiar. No de la noche a la mañana. No mágicamente. Pero sí con tu decisión, con una sincera intención. Con práctica. Con la decisión de empezar a dejar esos conceptos negativos y empezar a contarse una historia diferente. ¿Cuál sería esa historia diferente? No debe ser una historia falsa que ignore tus errores, sino una historia más completa, más honesta, más compasiva contigo mismo. Una historia que diga, cometí errores, y también hice buenas cosas, y sigo aquí, aprendiendo, superando. Y eso cuenta. Esa historia, sí, es verdadera y es el cimiento para seguir adelante. Lo que mereces. Quiero hablarte de algo que quizás no te lo dijeron antes. O te lo dijeron, pero no lo recibiste todavía. Mereces vivir en paz. No cuando ya hayas sufrido lo suficiente. No cuando hayas demostrado que reparaste los daños. No cuando seas diferente. Sino ahora, en este momento, tal como eres, con todo lo que has hecho y lo que no has hecho, con tus luces y sombras. Mereces dormir sin el peso aplastante de ese sentimiento de culpa. Mereces despertar sin que llegue a tu mente la vergüenza por lo sucedido. Mereces relacionarte, hablarte contigo mismo, con la misma generosidad con la que te relacionas con las personas que amas. Puede ser difícil creer que sea necesario hacer ese cambio en tu vida. Especialmente si has pasado mucho tiempo creyendo lo contrario. Especialmente si en algún momento de tu vida te enseñaron que recibir amor era condicional. Que solo merecías bondad, buen trato, amor, cuando actuabas perfectamente. Pero eso es una mentira. Una mentira que tal vez aprendiste muy temprano, cuando creías todo lo que te decían y se quedó grabado muy profundamente. Pero es una mentira al fin. La paz interior no es un premio que se gana porque las cosas salgan bien. Es un estado al que tienes derecho por el simple hecho de ser humano.
Reparar sin destruirte. Si hay algo que sientas que debes reparar, es bueno y comprensible. Hablemos de eso ahora. El perdón hacia uno mismo no significa ignorar las consecuencias reales de nuestros actos. Si hay personas a quienes lastimaste, si hay vínculos que se dañaron o rompieron, si hay deudas emocionales pendientes, el perdón auténtico hacia ti mismo implica que te preguntes, ¿hay algo que pueda hacer? Generalmente la respuesta es sí. Y hacerlo trae una paz genuina. Una disculpa sincera. Un gesto de reparación. Una conversación honesta, aunque sea difícil. Una acción para restablecer el vínculo. Pocas veces la respuesta es no. No se puede hacer nada, porque la persona ya no está en tu vida. Porque por el tiempo pasado, esa persona construyó una vida feliz alejada de ti y acercarse causaría más daño que bien. En esos casos, la reparación debe hacerse de otra manera. Puede ser un compromiso contigo mismo de actuar diferente. Puede ser una carta que nunca envías pero que necesitabas escribir. Puede ser la decisión de honrar lo que aprendiste viviendo de manera alineada con tus valores actuales. La reparación no siempre tiene que ser visible para los demás. Generalmente la reparación más profunda es interna. Es el cambio real que experimentaste y se refleja en cómo te tratas ahora, cómo tratas a otros, cómo enfrentas las situaciones difíciles, porque esa reparación te ayuda en toda circunstancia. Eso también cuenta. Eso también importa. El proceso, no el momento. Suelta la idea de que el perdón es un momento. Un instante en que algo hace clic y de repente ya estás libre, ya no duele, ya todo cambió. Eso no es real. El perdón real, especialmente el perdón hacia uno mismo, es un proceso. Un camino que se recorre paso a paso, con avances y retrocesos, con días en que se siente posible y días en que la culpa vuelve. Y eso no significa que estés fallando en el perdón. Significa que eres humano. El río no llega al mar en un solo salto. Avanza poco a poco, sorteando piedras, cambiando de dirección, pero siempre moviéndose hacia adelante. Ahora estás dando un paso. Solo este momento, al escuchar y considerar abrir una puerta que quizás ha estado cerrada por mucho tiempo, ya es un paso. Y mañana puede haber otro paso. Y otro después. Y con el tiempo, la carga se va haciendo más ligera. No porque lo ocurrido haya cambiado,
sino porque tú estás cambiando la relación que tienes con lo sucedido. Una conversación contigo mismo. Ahora quiero invitarte a un momento de reflexión interior. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Solo escucha y deja que las imágenes y las palabras lleguen a donde tienen que llegar. Imagina que pudieras sentarte frente a esa versión de ti que más te pesa. La versión que cometió el error. Que tomó la decisión equivocada. Que no estuvo a la altura de las circunstancias. Mira a esa persona. No con el juicio con que normalmente te miras, sino con la mirada que tendrías para alguien que claramente está sufriendo. ¿Qué ves en sus ojos? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? ¿Ves a una persona que estaba intentando sobrevivir a su propia manera? ¿Qué necesitaba esa versión de ti que quizás no tenía en ese momento, ni pudo conseguirlo después? ¿Más apoyo? ¿Más comprensión? ¿Más herramientas? ¿Más amor? Y ahora, si pudieras decirle algo, sin juzgar, sin reclamar, sin regañar, sin repetirle todo lo que hizo mal, ¿qué le dirías? Quizás algo como: sé que lo intentaste, sé que estabas asustado, sé que estabas confundido, sé que no sabías cómo hacerlo diferente. Ya aprendiste, ya cambiaste, ya no tienes que seguir cargando con esto. Deja que esas palabras resuenen, no como una fórmula mágica, sino como la verdad que mereces escuchar. Lo que queda cuando sueltas. Cuando empiezas a soltar la culpa que no te pertenece más. Cuando empiezas a liberarte del peso de ser tu propio juez. Algo empieza a cambiar. Notas que se van abriendo escenarios. No de inmediato. No de golpe. Pero poco a poco. Hay espacios de calma donde antes solo había tensión. Hay curiosidad por ver posibles soluciones donde antes solo había miedo. Hay energía disponible para actuar en el presente. Antes se iba completamente a encerrarte en el pasado. La gente que aprende a perdonarse genuinamente no se vuelve irresponsable. No se vuelve descuidada. Al contrario, se vuelve libre para actuar desde el amor, ya no desde el miedo.
para tomar decisiones desde sus valores, ya no desde la culpa, para relacionarse con los demás desde la plenitud, ya no desde la deuda. Perdonarte no te hace menos, te hace más. Más completo, más presente, más capaz de dar lo mejor de ti, porque ya no estás usando toda tu energía en pelearte contigo mismo. Eres suficiente. Hay algo que quiero que te lleves de esta charla. Una sola idea. Una sola verdad. Eres suficiente. No pienses que será suficiente cuando hayas arreglado los problemas. No pienses que eras insuficiente cuando cometiste ese error. Eres suficiente ahora. Aquí. En este momento. Con tus cicatrices y tus contradicciones. Con tus victorias y tus vergüenzas. Con todo lo que has sido capaz de dar y con todo lo que no has podido dar. Ser suficiente no significa ser perfecto. Significa ser real, completo en tu imperfección, digno de recibir amor y de vivir en paz, exactamente como eres. Esta idea puede tardar en entenderse. Puede que tu mente la rechace ahora, que la posponga para otro momento. Está bien. Deja que las palabras se queden de todos modos. Deja que se trabajen en la mente mientras duermes, mientras descansas. Porque hay partes de nosotros que trabajan, procesan información incluso cuando estamos durmiendo. Y esas partes de tu mente necesitan escuchar que eres suficiente. Que mereces paz, que puedes recibir amor. Que el camino del perdón está abierto para ti. La noche como santuario. El día terminó. Lo que ocurrió hoy, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hace años, por esta noche, puede descansar. No tienes que resolver nada ahora. No tienes que decidir nada. No tienes que ser nadie en particular. Solo tienes que estar aquí. En este cuerpo. En esta cama. En esta noche. Siente la respiración moviéndose en tu pecho. Suave. Natural. Sin esfuerzo. Cada exhalación es una pequeña liberación. Cada inhalación es un pequeño comienzo. Esta noche, mientras duermes, algo en ti puede seguir sanando. Silenciosamente. Sin que tengas que hacer nada.
Mañana abrirás los ojos siendo la misma persona y también un poco diferente. Porque las palabras que se siembran de noche a veces florecen de día sin que lo notemos. Permítete descansar. Permítete soltar. Permítete ser perdonado por ti mismo, aunque sea apenas un poquito más que ayer. Eso es suficiente para esta noche. Eso es más que suficiente. Y bienvenido o bienvenida al camino de regreso a ti mismo.